Pero a propósito de esa información del desempleo, se ha hecho la advertencia, los expertos han prendido las alarmas y lo han hecho a través de los medios de comunicación, inclusive en Noticias Caracol. El desempleo y a corto plazo el panorama podría ser inclusive peor. Las pequeñas y medianas empresas, la clase media baja podría estar gravemente afectada. Se habla de esa pobreza oculta. De eso hemos venido hablando, pues también vamos a hablar, porque le pusimos rostro a esos casos, de las posibilidades de Bancoldex. ¿Se están entregando esos recursos o no? ¿Hay dificultades con las bancas comerciales o no? En segundos tendremos el tablero de Noticias Caracol también con el presidente de Bancoldex sobre el tema, tratando de responder algunas de las inquietudes, pero por supuesto les tenemos el panorama de lo que pasa con estos decretos que se están expidiendo, con estas normas para proteger precisamente la situación del desempleo y otras medidas. Sol Suárez, una de ellas tiene que ver con las pensiones, para tratar así de menguar un poquito las dificultades que se están viviendo en la crisis económica. ¿De qué se trata? Mónica, televidentes, buenos días. Y pues usted mencionaba, son una serie de decretos, cerca de 30 decretos se han expedido en las últimas horas aquí en el país. Sin embargo, pues intentemos explicar uno por uno. Usted menciona el de pensiones. Pues bien, en uno de estos decretos asegura que cerca de 20.000 personas que en estos momentos están en los fondos privados y que estarían a punto de pensionarse cerca con un salario mínimo más o menos, pues entonces estarían perdiendo a cuenta de esta pandemia pues dineros. Así lo especifica el gobierno nacional y para poder protegerlos entonces abre la opción o más bien pues permite el traslado de estas personas a Colpensiones para proteger sus dineros. Sería cerca, como les mencionaba, de 20.000 personas y esto le significaría a Colpensiones cerca de 5 billones de pesos. En el siguiente informe les contamos los detalles de este traslado. Ante la crisis económica por la pandemia, el gobierno anunció que las pensiones de hasta un salario mínimo que puedan estar en riesgo en los fondos privados las asumirá Colpensiones. Colpensiones establecerá las condiciones para la obtención de la información de base de datos básicos, contabilidad de los afiliados, así como documentos físicos digitales y la estructura de base de datos que requieren les sean entregados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. El presidente de Colpensiones explicó cómo será este proceso. Las AFPs, los fondos privados, tienen 4 meses para pasar los recursos correspondientes al ahorro de estas personas y también la información correspondiente a su historia laboral y las circunstancias bajo las cuales están ahora recibiendo su pensión. Lo más importante es poder proteger la seguridad económica de todos los colombianos, no importa dónde estén. Asofondo señala que lo mejor habría sido que ese cambio se hubiera dado de manera voluntaria. Ante la volatilidad de los mercados y el riesgo de que algunas pensiones de salario mínimo se queden descapitalizadas, el gobierno tomó la decisión de hacer una conmutación pensional obligatoria con Colpensiones. Esta medida cobija entre 15.000 y 20.000 pensionados que junto a sus aportes pasarán a Colpensiones. Esa estrategia le podría significar 5 billones de pesos al gobierno. El mismo decreto también faculta a los empleadores y trabajadores independientes para que de manera voluntaria paguen solo el 3% de la cotización a pensiones por cuenta de las afectaciones de la actual situación. Asofondos celebra que esta medida haya sido voluntaria e invita cordialmente a las empresas que puedan pagar las cotizaciones a que lo hagan y aquellas que se vean obligadas a suspender estas cotizaciones que repongan esos recursos para los trabajadores en cuanto puedan hacerlo. De acuerdo con la norma, a pesar de esta reducción, las semanas seguirán contando para la pensión. En el alivio que se mencionaba en el informe sobre los trabajadores independientes, por ejemplo, como les decía, es de manera voluntaria, baja del 16 al 3% si no lo puede pagar. Pero en el tema de los empleadores, es decir, pues las personas que generan empleo, pues esta también es voluntario, sin embargo, pues pagarían el 75% de ese 3% y el 25% restante lo pagaría pues precisamente la persona empleada. También, como les mencionaba al principio, 30 decretos, hay uno de ellos que es para alivios de medianas y pequeñas empresas. Aquí, por ejemplo, el gobierno nacional debido a todos los problemas que han aparecido en los últimos días entre bancos y precisamente pues estas personas jurídicas que acceden a los créditos pero que no han podido tenerlos de manera efectiva, pues el gobierno le dice a los bancos que ya no tengan tanta aberración al riesgo que de prestar esos dineros, sino que el gobierno nacional asume la garantía del 90% de esos préstamos. Es decir, si usted, mediano y pequeño empresario, no puede pagar pues la deuda que necesita en estos momentos pues para poder sobrevivir en esta pandemia, el gobierno nacional asume el 90% de esos pagos. En el siguiente informe les cuento qué más detalles de alivios empresariales.
Después de escucharse miles de quejas por parte de las pequeñas y medianas empresas sobre los obstáculos que siguen colocando las entidades financieras al momento de otorgar los créditos, el gobierno decidió asumir el 90% del riesgo de una de esas líneas de crédito, lo que significa que si usted es empresario y no puede pagar la deuda que va a adquirir en esta cuarentena para pagar la nómina, el gobierno puede pagar el 90% de dicho crédito. La MIPYME que tenga unos problemas para financiar su nómina acude a su entidad financiera, la entidad financiera le puede dar el crédito sabiendo que si algo sale mal, los primeros recursos que se pierden no son los de la entidad financiera, sino los que puso el gobierno en la forma de garantía. Los créditos para pagar a los proveedores también tendrán un respaldo del 80% del gobierno. Según el presidente Iván Duque, se busca que los bancos pierdan el temor a desembolsar préstamos a los empresarios. Por niveles de riesgo, de pronto son mucho más cautelosos. Y es allí donde nosotros, el Estado, quiere entrar a llenar ese apetito de riesgo y dar tranquilidad para que los recursos puedan llegar a quienes verdaderamente lo necesitan. Otro de los créditos emitidos abre la posibilidad de que las empresas que tengan deudas que sobrepasen los 90 días de mora puedan acogerse de inmediato a la ley de reorganización. La idea es que se generen acuerdos de pago y con ayuda del gobierno intentar salvar a las empresas de esta crisis. Otro decreto ayuda al sector hotelero. El gobierno permitió habilitar infraestructura hotelera para que los trabajadores de la salud puedan ir a hospedarse en esos lugares. El gobierno asumiría el 80% de los costos y los entes territoriales el 20% restante. Y hace pocos minutos acaba de salir el decreto que la gran mayoría de colombianos estaban esperando, y es el decreto de los arriendos. ¿Qué determina este decreto? Determina que todas las personas, tanto arrendador como arrendatario, deben llegar a un acuerdo. Es esencial que se llegue a un acuerdo, no hay otra medida. Sin embargo, si no se llegase a ese acuerdo, entonces los arrendadores, es decir, las personas pues que tienen el inmueble y que están poniendo a arrendar pues el inmueble, no podrán desalojar absolutamente a nadie hasta el 30 de junio. Está prohibido el desalojo en Colombia. Tampoco se puede subir los arriendos o el canon del arriendo de este año. Tiene que seguir con los precios del 2019. Sin embargo, pues estas personas también se ven afectadas y no les pagan. Entonces, si no se llega a un acuerdo, la persona que está viviendo y que debe pagar arriendo, pues no va a tener que pagarlo en totalidad, pero sí va a tener que pagar un monto específico determinado, pues dependiendo de unas tasas de intereses que más adelante les continuaremos. También sale un segundo decreto. El segundo decreto es sobre los servicios públicos, específicamente el agua. El gobierno nacional abre la posibilidad para que municipios y distritos puedan subsidiar en el estrato 1 el 80% del servicio del agua, en el estrato 2 el 50% del servicio del agua y en el estrato 3 el 40%. O también se abre la posibilidad de que estos municipios y distritos pues asuman la totalidad de este servicio en estos estratos que les mencionaba. Y finalmente, el tercero, a partir del 1 de mayo hasta el 31 de julio, los funcionarios públicos en el país que ganen entre 10 millones y 12 millones tienen que pagar pues un impuesto solidario del 15% de su salario. Los que ganen entre 15 millones de pesos y 20 millones de pesos tienen que pagar 17% de su salario como impuesto solidario. Y los que ganen más de 20 millones de pesos deberán pagar el 20% de su salario como impuesto solidario. También son sujetos de este impuesto las pensiones de más de 10 millones de pesos en el país. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.